Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. La Ñande Yabuero Guataina, Upeala Ñande Yamindu Uaya Eshaye Cuaseina. Teníamos el proceso de Pablo ante el procurador Félix, que es la acusación. Aquí, el que acusa verdaderamente, o sea, el que habla es el abogado Tértulo, pero ciertamente traído por el sumo sacerdote Ananías y también con estos ancianos del Sanedrín sería. La segunda partecita, que es muy interesante, desde los versículos 10 en adelante hasta el 21, nos habla de la defensa realmente de Pablo. Primero es un exordio, él se presenta y Pablo no crea mala impresión absolutamente, sino que es muy respetuoso. Pablo utiliza los términos adecuados y que apunta a una veracidad. El segundo elemento, que va del 12 al 13, es un poco la defensa negativa. Pablo y pone hoy el famoso ni, ¿verdad? Entonces, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo, provocando revueltas con la gente. Siempre del sentido, entonces, de la autodefensa, ni porque nunca, no ya puedo culpar. Anda, peco y prueba, pero úsame. Y después en el 13 también, que vuelve a subrayar, tampoco. Es decir, del ni, entonces volvemos al tampoco. Pueden presentar pruebas de lo que ahora me acusan. Esos son el 12 y el 13, ¿verdad? Una defensa negativa, como entendemos. Ciertamente que decíamos que los estudiosos, vamos a mirar un poco. Pablo alega después que él hacía 12 días recién. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subía a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Es en el versículo 11, no hace 12 días. Y aquí los estudiosos me han estudiado hoy hasta en Apitumú de lo máximo, ¿verdad? De San Pablo. Estos estudiosos, los estudios paulinos, nos hablan que aquí esto es un poco difícil. Cuando entiende, va a pedir 12 días y a Pablo. Porque primero lo estaba la purificación, ¿se acuerdan? Que habían llegado, estaban con los ancianos también. Voy día bien, pues yo 5 días más, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 más. Bueno, también estaba, recordemos que estaba su hermana, su sobrino en Jerusalén. Aquí está el encuentro con la comunidad cristiana. Ahí es donde le dicen,
¿Por qué no te vas? Porque aquí tenemos algunos que necesitan purificarse. Paga por ello, hay leña acá, etcétera, etcétera. O sea, todos estos ritos. Y él se va y hace. Y dice que ahí justamente, al día, en el versículo 21 era, ¿verdad? Cuando estaban por cumplirse los 7 días. Aunque cuando estaban por cumplirse, de Iñandé en el 7º día, entonces, tú ahí, estaban por cumplirse, estaban por cumplirse, tú ya, 5 días, 5, 6, 7, o 6, o 7, pero en fin, esto es lo que se dice. El asunto tiene escasa importancia, ¿verdad? Así como los mismos estudiosos después nos dicen. Tal vez Pablo habla grosso modo, ¿verdad? De grosso modo, pesa. De una forma general dice la grosso modo. Grosso modo no es exactamente, es como decir, no, yo hace 15 días, hace 2 semanas, donde ponen las 2 semanas, o es más de 2 semanas, o en la quincena ya, en la quincena, me dice en la quincena. Para nosotros puede apuntar 15 días, 2 semanas exactamente, 8, 7, entonces, pero ya en la quincena te pago, de la gente, va diciendo en la quincena te pago. Aracaela en la quincena te voy a pagar. Entonces, ¿entendés? Igual poner que tú antes, que tú después. Entonces, por eso también los estudiosos no se quedan y no se aferran simplemente a ese 12 días, sino que apuntan grosso modo. Y se tiene que tener en cuenta que las sumas de los orientales no se llevaban con la exactitud también de lo que nosotros llevamos así en una forma tan estricta, ¿verdad?, del mundo occidental. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Dice que vendrás, amor traerás. Ven, que te espero, Jesús. Ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Soñando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Jesús, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, que te espero, Jesús. Ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Soñando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El mensaje de Navidad del Papa a la Curia fue muy espiritual. Lo centró en la importancia de no hablar mal del prójimo y de ser humildes. È un male che distrugge la vita sociale, ammala il cuore della gente e porta a niente. Il popolo lo dice molto bene, le chiacchiere stanno a zero. State attenti su questo. Y para ser humildes y evitar hablar mal de la gente, el Papa recomendó un remedio clásico en la Iglesia Católica: hacer examen de conciencia y acudir a la confesión. Ci aiuta per abbassarsi, andare al sacramento della riconciliazione. Ci aiuta. Ognuno può pensare quando è stata l'ultima volta che mi sono confessato. La mayor parte de los presentes son sacerdotes que trabajan en la curia. Francisco pidió que no abandonen la pastoral. Il lavoro di ufficio qui in curia è spesso arido e alla lunga inaridisce se uno non si ricarica con esperienze pastorali, con momenti di incontro, di relazioni amicali nella gratuità. E sulle esperienze pastorali, soprattutto ai giovani, gli domando se hanno qualche esperienza pastorale. È molto importante. El Papa también llamó la atención sobre la importancia de realizar ejercicios espirituales cada año. Queridos amigos, estamos iniciando ya esta cuarta semana del tiempo de Adviento y ahora es María quien corre al encuentro de su prima Isabel, la alegría y el gozo de portar al Salvador en su vientre. No la encierra absolutamente ni la hace sentirse encumbrada, orgullosa. Al contrario, la saca y se coloca en camino para ir en búsqueda de otras personas, de los seres humanos, en especial de los más necesitados, y hacerles también participar de esa salvación que Dios está suscitando en medio de nuestra historia a través de su pequeñez. El encuentro de María e Isabel, de estas dos mujeres, es una escena sensacional, ¿verdad? Que tiene unos elementos tremendos de transgresión por una parte y de subversión. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la buena noticia. Las mujeres en la encarnación, pero también en la resurrección, son las testigos de la salvación. Así lo deja muy claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación, María e Isabel. Es algo impensable, ¿verdad?, para la sociedad y para la religión judía. Es una transgresión total, pero el tiempo nuevo que se está inaugurando con la encarnación del Hijo de Dios hace que ahora se establezcan estos nuevos criterios de la participación de la mujer. Isabel, en el relato, toma una postura de profetisa. Su actitud es humilde, reconoce su pequeñez y también su indignidad frente a la visita que le está haciendo la mujer que lleva en su seno al autor de la vida, al Señor de la historia, Jesús. Cuando una persona ha entrado en la lógica del Espíritu, entonces las palabras ciertamente que sobran. Pero más que palabras, es el vientre de esta mujer que se llena de alegría. La criatura que está en su vientre se está gestando, es Jesús que se está formando. Siente también la presencia del Salvador que llega a visitar la historia de una manera muy real para llevarla luego a la plenitud. Se da de esta manera un diálogo entre estas dos mujeres que llevan en su seno
la vida de dos hombres muy importantes, hombres nuevos, Juan y Jesús. Una lleva en su seno al más grande nacido de mujer. La otra lleva en su vientre al hombre nuevo, al nuevo Adán, al que es el principio y fundamento de nuestra humanidad. Hay ciertamente como una sinfonía perfecta entre estas dos mujeres, María e Isabel. Sintonía que ya coloca en evidencia, sin haber nacido los niños aún, esa relación profunda que habrá luego entre el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, queridos amigos, aprendamos de María a creerle a Dios para vivir con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen. Y como ella también, hay que salir al encuentro, al servicio de la vida, vivir siempre en disponibilidad. Esa es una tarea esencialmente nuestra, esencialmente cristiana. Y también de Isabel nosotros aprendemos a reconocer en los otros las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de Isabel sea para nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en mayor fidelidad a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que preparemos bien el nacimiento de Jesús. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos el capítulo 24. Estamos mirando un poco este discurso de Pablo. Hemos concluido en realidad así en una forma porque ahora ya viene esta segunda partecita, pero queremos subrayar un poco lo que está por detrás. Porque este versículo 22 que hoy nosotros queremos subrayar ya va sobre una estrategia, es la estrategia que va a utilizar también Félix, el procurador. El tema va a ser sobre el encarcelamiento en Cesarea, porque el 22 dice, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el veredicto diciendo, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Cuando venga el tribuno Lisias. Qué interesante, qué interesante. Lisias, por acá yo di carta. Saluda, Lisias, ¿verdad? Dice, saluda al excelentísimo procurador Felipe, a la carta inauguré. A ver, vamos a ver con eso. Y entonces le trae pues los detalles. Entonces este versículo 22, estamos mirando ese discurso de Pablo que es maravilloso, espectacular. Pero sin embargo aquí, después de escucharle todo a Pablo, todo lo que él va diciendo, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso absolutamente el veredicto diciendo, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. ¡Qué espectacular! Entonces, por algo vi ahí las Pablo, ahí sabiendo que hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. O sea, el tipo, a pesar de que nosotros hablamos ya bastante de este personaje, ¿verdad? De Félix. Ya presentaba a Félix y cuatia potientería, la cuatia ponaitería. Comenzando luego ya de la esclavitud, que sale, es un liberto, sale de esa esclavitud también gracias a su hermano,
Después, entre intrigas e intrigas, él sube y es el primero de esta clase de gobernador. Añandella Emoína Curi, según los estudios, etcétera, la sociología, ¿verdad? Todas esas cosas nos presentan que se aplican a la política. Entonces, Peixagua, la ñecotemea en ese lugar, porque es una sociedad muy, ya es súper alborotada, compulsiva, ¿verdad? O sea, Israel de por sí, Israel, porque él está en Cesarea Marítima y no pedí la juzga. Claro que está otro también en Jerusalén, pero sobre todo a él le interesa alguien que sea duro, al emperador romano. Aquí no me traiga a Jerusalén el problema. Ellos tenían entonces mucha fuerza, por eso estas decisiones que ellos podían hacer, y al estilo romano. A ver, vamos a ver hoy en las Pax Romanas. Aven de por hina, coana, la lache, ni que jure la lache, a ver, orero de copona, va a japona. Pero ciertamente, también no es que hacían por hacer simplemente, ¿verdad? Sino que juzgaban muy bien, juzgaban muy bien. Por eso también el Imperio Romano, imagínense, y hasta hoy en día, nosotros que estudiamos para ser abogados, etcétera, derecho, estudiamos derecho romano 1, derecho romano 2, derecho romano 3, o sea, quiere decir que talla tuya, o sea, que en síntesis, nos regimos también por el derecho romano, ¿verdad? Por el derecho romano, o por lo menos en lo esencial y lo fundamental. Eso tendremos que hablar con algún especialista, profesor, pero profesor tiene que ser, ¿verdad? Uno que sabe realmente de estas cosas. Todo igual camina de y mía, de verdad, cómo era verdaderamente toda esta cuestión del derecho romano. Pero lo que más nos interesa también es porque el mundo, la situación histórica, el contexto histórico nuestro, a Pepe ñande yagueruana, nuestra realidad. Por lo tanto, mirar, ver, entender, saber cómo va la cuestión, ¿verdad? O sea, cómo hay que encaminar también. Porque este hombre dice, conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Entonces él pospone directamente, y dice, no, Juan Haciéndame Moete y veredicto, sino que, nota, cuando venga Lisias, el tribunio Lisias, decidiré sobre este asunto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está.
Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el ubú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. El cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente por hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Francisco rezó el Ángelus desde la capilla de su casa en Santa Marta y no desde la ventana del Palacio Apostólico. El día anterior el Vaticano había informado de que el Papa tenía síntomas leves de un resfriado y que por precaución no iba a exponerse al frío. Mi spiace non essere con voi in piazza, ma sto migliorando e si devono prendere le precauzioni. El Papa reflexionó sobre la escena del Evangelio en la que María, embarazada, visita a su prima Isabel, quien también espera un hijo. Nella piazza ci saranno anche oggi delle mamme con i loro bambini e forse ce n'è anche qualcuna che è in dolce attesa. Per favore, non restiamo indifferenti alla loro presenza, impariamo a stupirci della loro bellezza, come hanno fatto Elisabetta e Maria.
quella bellezza delle donne in attesa. A 24 horas de Nochebuena, Francisco pidió ver en las embarazadas la imagen de María cuando esperaba para dar a luz a Jesús. Además, como es tradición, se bendijeron las imágenes del niño Jesús que se ponen a partir del 24 por la noche en todos los pesebres. Zonas en sus hogares. ¡Adelante! Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Muchas felicidades. Que los corazones sigan. ¡Que viva el Paraguay! Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita quien me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita quien me espera en las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí le tenemos a el procurador, mejor dicho, procurador Félix, ¿verdad? Aquí está Félix que tiene que tomar una decisión. Pero él en este versículo 22 que hoy nosotros estamos tratando y estudiando, es íntimo hoy directamente. Cuando venga el tribuno, Angaurire per tribuno, peruca cuese que carda coa lleva a Jerusalén para le cua por en dupona. O sea que él actúa con mucha cordura. Por eso decíamos anteriormente el derecho romano. Es muy interesante. Ñan deporte, ñan de justicia, hoja zapante, eso es lo demás. En base a uno ver de mí, mesa hueve, tenga con anga, mesa íntimo hoy, muy bien, da de la mesa hueve. Sino que directamente ya trasante más a ver la vida de los demás. Pesete. Ya transante más directamente. Hace poco, ¿verdad? Estábamos ahí que ahora le dieron prisión domiciliaria, ¿verdad? O sea, injusticias, pero así, que te clama al cielo, como dice, ¿verdad? El libro del Génesis, capítulo 4, Caín y Abel. Ese es el verdadero Caín y Abel, ¿entiendes? Vean la verdadero Caín y Abel, nuestras grandes injusticias que salen desde las mesas, desde los escritorios, desde un palacio de injusticia, un palacio de grandes injusticias. Y bueno, vean la ñan de realidad. Entonces, aquí esto nos hace entender, se dan cuenta que Hechos de los Apóstoles
nos enseña, pero desde la palabra de Dios, peñandillara lleva. O yerureña de ellas no amuesa ñamuengue peñande apuntume peñandere coebe allá esa ponaya. Bueno, este tiene que ser el verdadero camino, ¿entiendes? Este tiene que ser el verdadero camino. Bueno, seguimos un poco, ¿verdad? Porque si nuestro procurador Félix, después de haberle escuchado todo en este discurso de Pablo ante él dice directamente que cuando venga el tribuno Lisias decidiré sobre este asunto. ¿Pero por qué? El versículo 22 insiste y te dice Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino. El camino, ya sabemos, hemos hablado muchas veces, es el cristianismo. Conociendo lo que es el cristianismo y las propuestas del cristianismo. Lo otro pues, Tértulo o un tema y hemos encontrado esta plaga de hombres. Segundo, provoca alboroto entre los judíos, de todo el mundo. Eso no es y el tercero, jefe de la secta de los nazarenos. Una secta, es aquí un grupúsculo. Y más se mandó a la voz del coloradismo, ahí la pecha, vino algunos y nada. Oye, Evaína, un grupúsculo ahí, un grupúsculo de sacerdotes, un grupúsculo de malos sacerdotes, malos sacerdotes. Oye, ahí la buenos sacerdotes. Bueno, y todas esas cosas nos hacen recordar, ¿verdad? Que esto, queridos amigos, simplemente responden a qué cosa? A contextos históricos y a intereses mezquinos de las personas. Intereses mezquinos de las personas. Es decir, no estamos juzgando las cosas ni mirando de acuerdo a qué cosa. De acuerdo a los valores, principios de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De aquí también viene todo el nombre de camino, ¿verdad? Todo un proceso que te va a llevar a qué cosa? A la verdad. ¿Para qué? Para que puedas vivir la plenitud, la dignidad. Pero dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tres elementos que van unidos, no es uno aparte del otro. Bueno, pero aquí nos presenta de una manera muy interesante dentro de este derecho o dentro de el ejercicio del ser juez. El ejercicio de ser juez. Félix, a pesar de sus antecedentes, sin embargo, en este sentido dice, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, entonces, ¿qué es lo que hace? Pospone el veredicto. Cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan.
Y luego dice que el Hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando Él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Posaditas para gozar, el niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Qué felicidad en la Navidad y en el Año Nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor. Y
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el versículo 22 del capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí va a comenzar todo el encarcelamiento de Pablo. Pero Lisias dice que, Félix pospone, porque induce, cuando venga Lisias, cuando venga entonces el tribuno Lisias, yo voy a decidir sobre este asunto, él dice.
pero también porque mirando atrás, Pablo realmente Ñemoipona, ¿verdad? O sea, él presentó muy bien, ¿verdad? Presentó muy bien todo lo que como autodefensa él podía entender. Ahí en el mismo versículo 14, que es su defensa y testimonio, 14, 15 y 16, nosotros ya escuchamos algo muy interesante, que es la parte afirmativa, donde él admite y dice, sí admito, dice, admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por eso, yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Hasta ahí. Esa es una defensa espectacular. Ahora él dice en forma positiva. La defensa negativa, la defensa suya y su testimonio. Después de haber silenciado a sus adversarios en cuanto a la acusación de ser un alborotador, porque él dice en esos 12 días no dice nada, Pablo pasó ahora a la defensa de la fe de forma positiva. Ahí está. Él pasa a la defensa de la propia fe y lo hace de manera positiva. Llegando el momento, testificó ante el gobernador y los altos oficiales de Cesarea acerca de la verdad que le fue encomendada. Primero, seguía el camino que ellos llaman una secta, es decir, el cristianismo se refiere, mejor que herejía, ¿verdad? Ellos están diciendo aquí, que era su contestación a la declaración acusadora de ser él un caudillo, porque decía pues, que era jefe, ¿se acuerdan? Jefe de la secta. Él dice, no es así. Entonces es su contestación a esa declaración acusadora de ser un caudillo destacado de la secta de los nazarenos, como si fuese un caudillo. Imagínense que el propio Lisias, cuando le habían por primera vez, los judíos le estaban allí frente al templo, le estaban golpeando a Pablo. En un momento, ¿puedo hablar? Y Pablo, ¿tú hablas griego? Y dice, bueno, entonces, Pablo es un tipo erudito, ¿verdad? No es que así nomás. Y ahí es donde él mismo, ¿verdad? Dice, yo te estaba confundiendo, yo pensé que sí vos eras un caudillo, ahí está. Yo pensé que era ese egipcio que la vez pasada, dice, llevó a más de 4.000 personas, ¿verdad? Y caudillo hubo alborotados. Y eso va contra la Pax Romana, atención, Bueno, y entonces a los cristianos de los tiempos apostólicos les agradaba describir su fe como un camino, el proceso que se hace, pensando quizás que seguían a aquel que se denominaba a sí mismo camino, verdad y vida, como le estaba diciendo. Esencial. Este es el camino. Nosotros sabemos las promesas de Dios que se han cumplido, pero con porque Hechos de los Apóstoles de por sí, como teología base, elemental y fundamental, columna principal, ¿qué es? Y en realidad, esta palabrita hace una síntesis, el camino. ¿Por qué? Porque hechos, ellos oyeron de hechos. Todos los días ya construí la ñandeneta, ya construí la ñandere Kobe, ya construí la ya Paraguay y botar ñande mante ya pota, ya aupea entonces ñande ya güero guatana, y ese es el camino. Y ese es de todos los días. Así es que por eso que hay tiempo de conversión, hay tiempo de escuchar, estudiar, saber, conocer lo que el Señor nos dice aquí. Apegue entonces ñande ña mañana gendupeabe ora la ñande yara o yerure ñande. Yo soy el camino. O sea que vos también, a pesar que puede ser como Félix o puede ser como cualquiera, un bandido mondajado o lo que sea, pero el Evangelio siempre te da esa esperanza. La palabra de Dios, el mensaje te da esa esperanza de Shamior y Catulare cambia. Porque estás donde? En el camino. Qué bueno. Y por eso aquí también los estudiosos, ¿verdad? Te dice el seguimiento, que estamos en el camino, pero de alguien que te lleva a la verdad. Porque puede vender esa tamada bandé. Upebe de requieta vender a punto ume,
Reñamindu urireja eret a peala ñande yaro yurejera. Diga tú y la semonda allá por la Ibaí. Y por último, llegas a dónde? Después del camino, la verdad y sobre todo eso es lo que te da vida. Eso es lo que te hace vivir tu realidad dentro de la dignidad humana. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir esto. A mí Eva Oikota aquí con Félix, que dice que le va a esperar al tribuno Lisias para poder tomar la decisión sobre la vida de Pablo. Me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.